tardes, profesor. El día de hoy, 12 de febrero de 2023, realizo video número 1 correspondiente a principios formales tributarios. En este video se van a desarrollar 5 preguntas generadoras. La primera indica: explique la garantía que da la reserva de ley, la legalidad y la irretroactividad. En el caso de la reserva de ley, se considera como una premisa fundamental en el derecho tributario. Esta constituye una garantía para los contribuyentes de que sea la Asamblea Legislativa quien regule la materia correspondiente de los tributos. Asimismo, Cubero en el 2001, señala que el fundamento, el principio de la reserva de ley es lo que logra establecerse como una garantía democrática de autoimposición. Es decir, los tributos necesitan de nuestro consentimiento que se consigue a través de los representantes elegidos democráticamente. El principio de la legalidad garantiza el ordenamiento jurídico. Asimismo, los aspectos trascendentales del Estado de Derecho establece la necesidad de que el sujeto y el fin del acto administrativo estén siempre reglamentados, y en relación con la reserva de ley, en el cual regula los derechos como la propiedad y la libertad. Por tanto, según el sistema costarricense de la información jurídica, el principio de la legalidad se rige como una garantía del ciudadano frente al poder punitivo del Estado, que cumple con una doble función, la política y la técnica. En el caso de la irretroactividad, esta trata de proporcionar confianza al contribuyente, permitiéndole prever objetivamente el marco normativo. Asimismo, según el sistema costarricense de información jurídica, indica que ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de personas o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. Bueno, en la segunda pregunta generadora tenemos: si la administración tributaria inicia un proceso en contra de un contribuyente por una denuncia anónima, ¿cuáles principios se aplican y justifiquen? Bueno, yo considero que en este caso sí habría que analizar el caso, ¿verdad? Según la lectura 2 del módulo 1, indica que cuando se encuentra en la realidad del ordenamiento jurídico un incumplimiento, tendrán dos resultados. Si se violenta el principio de la legalidad, pues está enfrente de una ilegalidad, ¿verdad? Y si en cambio se violenta la reserva de ley, el resultado sería una inconstitucionalidad. Y ahora, en el caso del principio de la irretroactividad, este establece que ninguna norma o acto administrativo se puede pretender surtir efectos jurídicos sobre situaciones de hecho ya pasados, derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. Por tanto, como se mencionó anteriormente, habría que analizar y ver de qué se trata la denuncia para en este caso ver cómo se procede y según lo que indique la normativa o los reglamentos, digamos, que se han desarrollado en el principio de la legalidad, ¿verdad? Que es el que se encarga del ordenamiento jurídico como tal. Bueno, la tercera pregunta generadora es: ¿cuál es la diferencia de la reserva de ley y la legalidad? Bueno, esto lo hemos venido viendo, bueno, desde la primera pregunta. En el tema de la reserva de ley, esta se encarga de brindar una garantía a los contribuyentes, que es la Asamblea Legislativa quien regula la materia correspondiente de los tributos. En cambio, en el principio de la legalidad, esta hace referencia al ordenamiento jurídico, donde tanto el sujeto como el acto administrativo se rigen por medio de un reglamento relacionado con la reserva de ley, que es la que regula los derechos de la propiedad y la libertad.
Entonces, sí va muy de la mano la reserva de ley y el principio de la legalidad, pero está la gran diferencia, ¿verdad? De que en el tema de la reserva de ley es la Asamblea Legislativa quien regula la materia que tenga que ver con los tributos, y el principio de la legalidad es que hace referencia al ordenamiento jurídico. Entonces, y a los reglamentos. Bueno, en la cuarta pregunta tenemos, ¿la competencia tributaria es lo mismo que el principio de la legalidad? No. El principio de la legalidad considero que hace referencia al ordenamiento jurídico, ¿verdad? Que es como lo hemos venido diciendo anteriormente, que hace que el tema tributario se rija por medio de un reglamento. En cambio, según el sistema de información jurídica, la competencia tributaria se refiere al poder hacer efectivo el tributo en plano material. Esa es la diferencia. Y bueno, finalmente la quinta pregunta generadora, explique con 3 ideas qué le parecieron importantes, explique 3 ideas, perdón, que le parecieron importantes en la lectura 2 del módulo 1. Bueno, considero la importancia de tener conocimiento de los principios, de los 3, reserva de ley, legalidad y retroactividad, y tener la capacidad de identificarlos y relacionarlos unos con otros, porque indudablemente se relacionan unos con otros. La reserva de ley encuentra su fundamento en la necesidad de garantizar el derecho de la propiedad, que reconoce la Constitución política. La legalidad en manejar el ordenamiento jurídico y la irretroactividad de las normas basado en la seguridad jurídica, dando a conocer las reglas a seguir. Me parece interesante también tener conocimiento del ordenamiento jurídico y las implicaciones que tienen al respecto, así como las responsabilidades que tienen los contribuyentes. Y finalmente, considero la importancia de conocer estos temas a profundidad con el fin de tener claras las responsabilidades de cada una de las partes y de no caer en el error de omisión por desconocer alguno de estos temas, ¿verdad? Como por ignorancia o falta de conocimiento. Entonces, bueno, esto sería todo. Muchas gracias.